Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, se escucha bastante bien. Bueno. Bien. Manuel Pereira ya se fue. Bueno. Bueno, la idea un poco hoy es continuar. Estoy bastante complicado con cuestiones laborales, pero quería darles una clase, aunque sea de 40 minutos, para completar lo de control de constitucionalidad. Vamos a retomar lo que habíamos hablado la última vez. Habíamos quedado en el concepto de supremacía constitucional. Y ahora vamos a ver cómo ese mecanismo que mantiene la supremacía constitucional, cómo se llama, cómo funciona y qué características tienen en nuestro país. Más o menos esa es la idea de la clase de hoy. Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan de la última clase? ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno, como siempre, los que puedan llegar a abrir la cámara, mejor. Los que no pueden, no hay problema. Vamos a ir más rápido porque esto no los quiero complicar. Acá está. Bueno, decíamos que nuestra Constitución abreva de la Constitución norteamericana, el sistema de control de constitucionalidad. Y también les había comentado que la Constitución argentina, como vimos en la clase anterior, nos decía que la Constitución era suprema, los tratados, la Constitución, los tratados era ley suprema, ¿recuerdan? Pero también sucedió una cosa, es que tanto como sucedió en Estados Unidos, como sucedió aquí, no había ningún artículo de la Constitución argentina que de alguna forma dijera quién era el órgano encargado del control de constitucionalidad. Esto fue porque hubo una discusión en Estados Unidos, que aquí no se trasladó, pero allí en que los constituyentes de Norteamérica, conocidos cuando leían los libros como padres fundadores, tenían dos posturas con respecto al control de constitucionalidad. Una que venía del sistema francés, y tenía como orígenes precisamente la Revolución Francesa, que tenían una desconfianza en los jueces. Y ese argumento incluso se traslada hasta el día de hoy en el sentido de la falta de consenso democrático en la elección de los jueces. Entonces ellos decían, ¿cómo puede ser que una sola persona, pues en esa época no estaba el inclusivo, ¿no? No había juezas, podía hacer incumplir una ley que era de la Asamblea? La Asamblea donde residía precisamente la soberanía popular, la representación del pueblo. Uno elegía a los miembros de la Asamblea que iban a hacer las leyes de la nación. Bajo ese contexto, bajo esas circunstancias, entonces los franceses dicen, no, a nosotros no nos parece que una sola persona pueda abrogarse, que no la elegimos democráticamente. Esto no quiere decir que sea inconstitucional, sino por un mecanismo diferencial, pero que no se vota, no se elige, pueda dejar sin efecto una ley del Congreso. Por el otro lado, otra postura que estaban dentro de aquellos que en el Federalista, que era un libro que se iba haciendo, una revista, un diario que se iba haciendo mientras se hacía la Constitución norteamericana, el Federalista 78, el número 78, está toda esa discusión, y uno de ellos dice, bueno, lo que pasa es que en un sistema como nuestro, piensen que Estados Unidos creó un sistema, en Europa estaba el sistema parlamentario, pero el sistema presidencialista aparece en la Constitución norteamericana, dice, en una división de poderes, donde hay un sistema presidencialista, hay un poder judicial y hay un poder legislativo, es necesario que un tercero imparcial, en este caso el poder judicial, no solamente como función judicial, sino como poder del Estado, sea el que dirima las cuestiones constitucionales. De esta manera,
se pone un equilibrio entre el sistema presidencialista, los avances del sistema presidencialista que ya tiene per se en su diseño, y alguna ley del Congreso que pueda estar en contra de la Constitución. La cosa es que no se pusieron de acuerdo. Entonces, como norma de acuerdo, digamos, valga la redundancia, y en esas circunstancias solamente se puso la Constitución norteamericana, que la Constitución era, que era suprema, y nada más. Como vieron, como vimos en los fallos anteriores, en Marbury versus Marshall, allí la Corte norteamericana es la que asume ella misma el control de constitucionalidad de las leyes, como ya le explicó Jimena en las clases anteriores. Es decir, que esta creación del Poder Judicial, que asume como propio la función que no estaba en la Constitución, le viene dada por su propio poder que autoasume. Ustedes ven este embudo, ¿no? Para decirles un poco a modo, no sé si como de conclusión, pero luego vamos a ir avanzando, que hay dos sistemas, el europeo continental, que digamos viene con el modelo kelseniano, lo que estuvimos viendo, la pirámide del Kelsen, ¿no? El sistema lógico racional, que hace que una norma de carácter inferior no pueda oponerse a una norma de carácter superior, y que en ese combo, digamos, que en ese esquema de supremacía constitucional, Kelsen se preguntaba quién era el guardián último de la Constitución, un librito muy chiquito. Y allí él ubicaba dentro de esta teoría que debería ser un tribunal constitucional, es decir, un órgano especializado en la materia constitucional, precisamente por lo tal delicada e importante que es la función, iba a ejercer este control de constitucionalidad. En algunos casos, los tribunales constitucionales forman parte del Poder Judicial y en algunos casos, o en otros, mejor dicho, son órganos extrapoder. Pero lo cierto es que el modelo kelseniano de supremacía constitucional va de la mano de un órgano concentrado, de un tribunal constitucional dedicado precisamente a la cuestión constitucional. Del otro lado, en el embudo, ven que está el Judicial Review, que es la revisión judicial. Ese sería el sistema norteamericano y el que seguimos nosotros. En puridad, el sistema norteamericano sigue la regla del stare decisis. ¿Qué significa esto? Estar al precedente. La jurisprudencia de la Corte va creando precedentes y los tribunales inferiores no se pueden apartar. Y esta es una suerte de regla de funcionamiento del derecho anglosajón, del common law y en especial el norteamericano en este punto, que abrevaba el sistema, por supuesto, también anglosajón. Pero en el sistema norteamericano, la regla del precedente, es más, cuando se estudia derecho constitucional u otro tipo de derecho en Estados Unidos, se estudia a partir del libro de casos. Es decir, que siguiendo alguna doctrina norteamericana, algún juez de la Corte norteamericana, en definitiva dice, de un modo pragmático, como son ellos también, con su sistema de derecho de common law, dice, bueno, en definitiva, el último intérprete de la Constitución norteamericana es la Corte Suprema de Estados Unidos, y por lo tanto la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Bajo esta premisa, entonces, se estudia y se desarrollan todas las reglas a partir de precedentes, en el cual obliga a todos los juzgados o órganos jurisdiccionales inferiores a cumplirlo. Sin embargo, como vamos a ver en la próxima slide, hoy en día no existen sistemas exactamente puros, sino que algunos, por eso se llaman híbridos o de convergencia. Lo dice Fernández Segado, un español o un italiano, Luca Mesetti. Es decir que alguna parte se infiltra del sistema judicial norteamericano y el europeo continental y viceversa. Es decir, no hay sistemas o modelos puros, sino sistemas. Pero esto solamente a título de ejemplo. En cualquier libro como el de Jiménez van a encontrar que hay 3 modelos en nuestro sistema occidental de control de constitucionalidad. El modelo estadounidense,
el modelo francés y el modelo europeo continental. Un poco ya fuimos hablando, pero vamos a dar, por ejemplo, el modelo estadounidense, que es el que sigue como Argentina. ¿Lo hace quién? El Poder Judicial. Es difuso. ¿Por qué? Porque cualquier juez federal, siempre recuerden, no estamos hablando del control de constitucionalidad en las provincias, sino a nivel federal, el que establece nuestra Constitución Nacional. Es difuso, cualquier juez. Es incidental, es decir, si bien hoy está, como yo les dije, un poco atemperado, puede estar por una vía de acción autónoma, en principio es por vía de incidente. Tiene que haber una causa. ¿Qué significa una causa? Tiene que haber una causa o controversia. Los norteamericanos son más claros cuando hablan de las controversias. Por ejemplo, aquella que habló del aborto se llamaba Roe versus Wade, versus, como a que le gusta el boxeo o siga la Champions, versus contra, ¿no? Entonces, está claro que hay dos intereses encontrados que debe resolverlo un tercero imparcial, que es el juez. Es decir, hay una causa no sobre cuestiones abstractas o meramente declarativa, sino que tiene que haber un litigio o controversia. Y por el otro lado, de acuerdo al efecto, es decir, ese control de constitucionalidad, cuando se declara inaplicable una norma, es interparte. ¿Qué significa? Solamente va a ser efecto a aquella parte que lo planteó y lo pidió dentro de una causa judicial ante el Poder Judicial. Y es para ese solo caso. ¿Está? ¿Hay alguna duda hasta acá? Seguimos. Modelo francés. Bueno, recuerdan que los franceses desconfiaban, ¿no?, del poder de una sola persona. Y por lo tanto, es un órgano constitucional de carácter político. El efecto es concentrado, solamente el Consejo Constitucional es el encargado. Es preventivo, en principio, porque incluso puede utilizarse para el control de algunas leyes del Congreso, del Parlamento. La legitimación las puede hacer, fíjense quiénes forman parte: el presidente, el primer ministro, el presidente de las cámaras, senadores, diputados. Es decir, cada vez son órganos o exfuncionarios políticos. Y el otro modelo, este solamente está en Francia, el modelo político, europeo continental. ¿Cuál es? Bueno, es el que yo les dije de que sigue el sistema kelseniano. Entonces, estamos en el concepto de supremacía constitucional, estamos con un control represivo o posteriori, es decir, luego que se dictó la norma. Es abstracto y concentrado, es decir, ese órgano lo va a dictar, pero puede ser dentro de una no controversia. La legitimación es solamente, ¿quiénes son los legitimados? Bueno, aquellos que tienen capacidad o aptitud para pedir la declaración de inconstitucionalidad. Y el efecto es erga omnes, es decir, la declaración de inconstitucionalidad, y es la gran diferencia con el modelo nuestro y el estadounidense. Acá el efecto es interparte. Cada persona debe hacer una acción de amparo si quiere recuperar su dinero. Recuerden, o si lo saben de sus abuelos, tíos, la época del 2001 del corralito financiero, que la gente no podía sacar la plata del banco. Cada persona debía iniciar una acción. Cuando es un órgano concentrado, debe ser difuso, como aquí, el efecto es erga omnes, depende de qué sistemas, algunos con una declaración, otros con 2 o con 3, ya tiene efectos abrogatorios, deroga la norma y no es necesario que cada uno de los damnificados o damnificadas deban acudir a la justicia. ¿Estamos? Estos son 3 modelos. ¿Cómo se van a aplicar estos modelos? Se van a llamar sistemas, porque tienen algún tinte. Estos son los principios generales, así es en Argentina, siguiendo el Judicial Review. El europeo continental sí que está en toda Europa, Alemania, España, etc. Y el político es el francés. Esperen que avancemos. Encuentro la flechita. Vamos a hacer un intento de clasificación de control de constitucionalidad. El preventivo. Bueno, este sería el mejor sistema de control. ¿Por qué? Porque se puede... el preventivo está, digamos, vinculado en principio con los tribunales constitucionales.
El sucesivo es decir, cuando ya se hizo la norma y ya efectivamente causa sus efectos, y en este caso los efectos de algún perjuicio o menoscabo de algún derecho constitucional. El preventivo sería el mejor. ¿Por qué? Y porque evita que se sancione la ley. Podría llevar consulta. Hay un tipo de ejemplo que podemos dar. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones. Una es contenciosa, que cada uno de las personas damnificadas de un Estado, miembro del sistema, considera que hay una violación a un derecho humano, puede ir y demandar a su propio país. Pero también los países tienen, la Corte tiene una función que se llama consultiva, en el cual, por ejemplo, Argentina le puede preguntar cuáles son los alcances de, no sé, una prisión preventiva, de una restricción a un derecho, de un habeas corpus, de un amparo, y la Corte Interamericana hace como una suerte de consejo, mire, esto debe hacerlo así. Con esto que se evita con el control preventivo, que se dicten normas inconstitucionales, o que se dicten normas y surtan sus efectos de esta manera. Concentrados versus difusos. Concentrados ya dijimos, un solo órgano especializado en la materia constitucional, y difuso, es como el sistema argentino, cualquier juez federal o jueza puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. También hay mixto, que algunas veces es un órgano o una sala de un tribunal constitucional, como el caso de Colombia, y también cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de decretos, por ejemplo. El político versus jurisdiccional. El único político es el de Francia, el jurisdiccional es el sistema nuestro e incluso el de Kelsen en algunos supuestos. Por vía incidental, es decir, dentro de una presentación, dentro de un daño sin perjuicio, dentro de una causa penal, de una causa civil, de una causa laboral, se puede plantear en un caso concreto la aplicación de una norma que sea inconstitucional. Pero no hay una acción autónoma. En general, en casi todos los ordenamientos, y aquí también ya se está modificando, mediante la acción meramente declarativa de certeza, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, una acción directa, sin que sea necesario hacer un juicio por un daño y perjuicio, y que allí uno cuestione, por ejemplo, la indemnización laboral o lo que fuera. Sino decir, ya esta norma, aunque a mí directamente no me afecte ahora, planteo la inconstitucionalidad. En el caso abstracto, bueno, o concreto. En concreto decíamos que tenía que haber un perjuicio, que tenía que haber un caso, que tenía que haber una controversia. El caso abstracto es, por ejemplo, si esa controversia cesó, pudo estar en un primer momento y luego haber desaparecido. Casos híbridos o puros, bueno, sistemas híbridos son los que toman un poco de cada uno, por ejemplo, los sistemas de constitucionalidad mixtos, que tienen parte de control concentrado y parte difuso. Control de la ley o en ocasión de la ley, cuando hay control respecto a una ley o porque se va a dictar esa ley. Órganos que tienen muchas funciones o pocas. La Corte Argentina no solamente hace el control de constitucionalidad, sino que también resuelve daños y perjuicios, resuelve causas penales, civiles, tiene una multicompetencia. En cambio, los tribunales especializados, cuando son órganos concentrados, tienen una competencia acotada a la materia constitucional. Limitados y amplios, abiertos y cerrados, y de acuerdo a los efectos interparte del GAUM. Es decir, esa declaración va a ser para cada una de las personas o va a tener efecto expansivo, ¿no? Va a servir para que evite cada uno de los justiciables tener que ir, o perjudicados concretamente, a ir al Poder Judicial a declarar la inconstitucionalidad, porque ese efecto, el GAUM es abrogatorio, es decir, deroga la ley, o no la hace cumplir. Como ven, en Latinoamérica hay controles concentrados, siguiendo el sistema europeo, es decir, toda Latinoamérica sigue el sistema norteamericano. Hoy el único que lo seguimos es Argentina y el más concentrado de todo es Uruguay. Esto a título de ejemplo para que sepan. No, nadie se los va a preguntar. Fíjense, Perdón, profe, sí, te voy a Guadalupe. interrumpir porque hay algo que no me quedó claro. No me quedó clara la diferencia entre incidental versus directo. Fue como que me Bueno, mezclé y no. vía incidental significa, vía directa, vamos al revés, es que hay una acción autónoma de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, o en muchas provincias, en sus constituciones provinciales y en su organización del Poder Judicial, permite que autónomamente vayas a declarar la inconstitucionalidad, no sé, de la ley de despido de trabajo, ponele. En el sistema federal tiene que ser por vía incidental. ¿Qué quiere decir? Debe ser dentro de una causa, cualquiera que llevas a tribunales, un daño y perjuicio, un homicidio, y ahí
cuestionar el derecho, decir, pero esta norma que le quieren aplicar es inconstitucional, pero dentro de un conflicto, dentro de una causa, va por vía incidental, no es la principal petición. No hay una acción autónoma, es, no sé, Guadalupe versus Abril por daños y perjuicios, pero resulta que la indemnización laboral, resulta que Guadalupe lo que está cuestionando es que le echaron mal y que la indemnización que le dieron no se ajusta porque esa ley es inconstitucional de acuerdo a los criterios de indemnización laboral. Yo no hago laboral, pero bueno, es un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia. ¿Lo entendés? Sí, perfecto. Ahora me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Matías. Te congelaste, Matías. Decir, bueno. Está ocupado. No, le quería preguntar, si los jueces son los encargados de interpretar el derecho, las normas, las leyes, ¿por qué no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, o sea, la Suprema Corte de Justicia, siendo que tienen que esperar que sea pedido de parte, no la inconstitucionalidad? Bueno, ahora eso lo voy a decir después. Estos son los principios generales, los sistemas casi puros, ¿no? de laboratorio. Sin embargo, ese apunte que haces vos, Matías, está muy bien, porque hoy en Argentina era un principio general que van a encontrar en los libros que sean un poquito más viejos, pero lo vamos a ver hoy que ese principio de la declaración a pedido de parte ha sido por la Corte invalidada, diciendo que podría ser de oficio. Ahora ya la miramos. Pero no te confundas la vía incidental con el pedido de parte, porque no hay una acción autónoma. En principio, esos son los sistemas puros al comunidad en Argentina. Hay una acción que es la meramente declarativa, que se puede plantear, incluso en la acción de amparo, la inconstitucionalidad de una norma. Pero a partir de un hecho, es decir, vos tenés un cliente que te dice que lo echaron de trabajo y con una ley que no debe aplicarse, o no le hicieron el reajuste jubilatorio. Es decir, tiene que haber un caso. No podéis vos ir solo diciendo, esta ley está mal, aunque no la haya aplicado a nadie todavía. Esa es la diferencia en vía incidental o vía autónoma. Porque si hay una acción autónoma de inconstitucionalidad, no necesitas decir que tengo un cliente, un jubilado o jubilada, que le están haciendo mala liquidación de la jubilación porque es una actualización que no corresponde. ¿Está? Siempre tienen que hacerlo ante una causa. La Corte en Argentina, la Corte solamente va a declarar la inconstitucionalidad de una norma si hay una causa, si hay un conflicto, y ese conflicto está vigente. Puede ser que al principio, cuando se inició la acción, estaba vigente. Ponerle esta ley laboral. Con lo que tardan años en la Corte, resulta que empezaron demandas antes que la que hiciste vos, Matías, y la Cámara ya dijo que era inconstitucional, el juzgado de primera instancia era inconstitucional, y la Corte, justo cuando te llega a tu caso, dice, cambió la ley. Bueno, ya cayó un abstracto, porque la ley que vos estabas justificando no está más. Tiene que estar vigente cuando llega a la Corte el problema. ¿Se entiende, profe, lo que explico? Acá está, para que veamos cómo es en Argentina. Vamos al hueso directamente. ¿Cómo es en Argentina? Ya vimos con Jimena el caso Marbury versus Madison, vimos el caso Sojo, y vimos luego al 1888, el otro año, el caso Lortondo, ¿no? Que fue la primera vez que la Corte Argentina declaró la inconstitucionalidad de una norma. Era la expropiación de la Avenida de Mayo. ¿Quién lo hace en Argentina? El Poder Judicial. ¿Qué características tiene? Es difuso. ¿Qué significa? Yo ahí puse juez común y juez constitucional. Fíjense que en el sistema kelseniano no es juez común, no está en un daño en perjuicio o que el cliente de Matías le guiaron mal la jubilación, acá Guadalupe chocó el auto y la RT no le cubre. No, no hace esa función. Solamente un órgano concentrado se hace la cuestión constitucional. Acá los jueces tienen la doble función. El juez común va a estar en un daño y perjuicio, va a decir cuánto es la indemnización, y también va a tratar la cuestión constitucional. Pero para tratarla en principio, la tienen que pedir. Ya vamos a ver. ¿Cuál es el efecto? Bueno, si es difuso, por eso tenemos que vincularlo. Si lo vamos pensando y tratando de racionalizarlo, nos vamos a dar cuenta. Si es un órgano concentrado,
un solo tribunal constitucional, el efecto es expansivo. Pero fíjense que si es difuso, es decir, si cada uno tiene que iniciar una acción de amparo para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma, esa persona que lo pidió, si es difuso, no puede ser efecto expansivo en principio, porque quizás está afectando a otras partes que no les interesa. ¿Qué es lo que puede suceder? Que el juez A diga que es constitucional. A ver, ¿cuáles son los problemas de nuestro sistema? Que el juez A diga que es inconstitucional y que el juez B diga que es constitucional. Recientemente en la pandemia tuvimos problemas de si se abría una escuela o si se cerraban una escuela. Si se aplica el aborto o si no se aplica la ley de aborto, de la INE. Claro, aquellos que defienden el sistema dicen, bueno, en definitiva, puede ser que un juez dentro del sistema es posible que Matías inicie una acción en Formosa, Guadalupe en Buenos Aires, ante órganos federales, por una ley federal, y que haya sentencias en sentido opuesto. Uno que diga que es constitucional y otra que no. En definitiva, uno dice, va a ser la Corte Suprema, porque no llega por apelación y va a tener que resolver la Corte qué ley se va a aplicar. El tema es la seguridad jurídica. En todos esos años que tarda en llegar a la Corte, ¿a quién hacemos caso? ¿A uno o al otro? Es decir, que ese es uno de los problemas que tiene el sistema difuso, a mi entender. Reitero, la mayoría de la doctrina constitucional está de acuerdo en el sistema difuso. Acá yo estoy un poco solitario, así que el efecto, entonces, interpartes. Cada uno que lo pide va a tener la declaración o no de inconstitucionalidad y no hace cosa juzgada, no tiene efecto expansivo a terceras personas. Dentro de una causa controversia, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que tiene que haber un conflicto, una causa, un problema vigente. Por eso es un control posterior. No tiene naturaleza preventiva. La ley ya se sancionó y está causando efectos. En este caso, está afectando algún derecho constitucional. Por eso es a posterior, no hay un control preventivo, sino es sucesivo. Y acá la gran pregunta de Matías. Un adelantado, Matías. La pregunta dice, bueno, si es dentro de una acción, y si es dentro de vía incidental, porque no hay una acción autónoma, ustedes cuando estudien procesal civil le van a explicar a profesor de derecho procesal, ustedes, ¿cuándo tienen que plantear la cuestión de constitucionalidad? Si no, después no la pueden volver a plantear, perdieron, al piste. Es cuando iniciás la demanda o cuando contestás la demanda. Es decir, en el primer momento que al abogado o a la abogada le toca actuar en una acción judicial, sea daños y perjuicios, sea laboral, sea penal, sea lo que fuere. Si advierten que hay una cuestión constitucional, la deben plantear y se llama reserva del caso federal. Hago la reserva, que yo, antes no puedo, porque tengo que esperar que el primer juez de primera instancia me diga que tengo razón o no tengo razón, pero yo ya la dejo planteado. En la primera oportunidad que estoy en el proceso, si yo la advierto, debo plantear la reserva del caso federal. Si no, después, tardíamente no lo puedo. Tiene que ser temprano. Esta lógica funcionó durante muchísimo tiempo hasta que algunos dicen, pero ¿qué pasa si los dos litigantes no la ven? ¿Qué sé yo? No se dieron cuenta que hay una ley posterior, que hay un tratado internacional. El principio general, y van a encontrar en cualquier libro, es decir, es a pedido de parte. Si las partes no lo piden, no pueden. Esta jurisprudencia fue hasta el año 1941, desde que se creó la Corte, de 1860, en funcionamiento, más que se creó, hasta 1941 era palabra, es decir, una jurisprudencia inmodificable. Si no lo pidieron y vos después te diste cuenta, no lo podías volver a plantear. No lo pediste, no lo viste, te embromaste. Hasta que en el año 84, el ex juez ya fallecido Fait, en un caso que se llamó Juzgado de Instrucción número 50, dijeron, pero ¿qué pasa con el planteo de inconstitucionalidad? El juez lo ve. Dice, está patente. Esto fue en 1984. Y esto empezó a hacer ruido, y fíjense que en 1994 se hace la reforma constitucional, ustedes lo van a ver en humanos, pero en el artículo 43 de la Constitución,
están los procesos constitucionales. El amparo, el habeas corpus y el habeas data. Con referencia a la acción de amparo, que ya se venía, digamos, de a poco haciendo jurisprudencia en algunos tribunales, dicen, pero si el juez lo ve y es patente, y está claro, para mantener la supremacía constitucional, no es que puede, debería declarar la inconstitucionalidad, aún aunque no se las pidan las partes. Esta duda empezó en 1994-95, y algunos dijimos, bueno, como está redactado la acción de amparo, dice que el juez podrá, como una potestad, si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Algunos interpretamos en esa época que ese podrá significa que si era patente, debía, ya no podría. En el 2001, Rita Milde Pereira, un caso de la Corte Argentina empezó a decir esta cuestión. ¿Qué pasa si es patente? Entonces el juez no es que puede, debe declarar la inconstitucionalidad de oficio. Jurisprudencia que directamente quedó sellada en el 2005 en Banco Comercial de Finanzas, la Corte ya dijo, pero está claro que sea patente, que te lo tenés que chocar. Es decir, como ustedes, como abogados litigantes, no pueden esperar a que el juez se dé cuenta. Quizás no se da cuenta. Si ustedes lo ven, lo tienen que plantear en la primera oportunidad. Pero, si ustedes no lo vieron, y está tan clara la inconstitucionalidad, lo deben declarar de oficio. El juez lo deberá declarar de oficio. Porque en definitiva lo que está haciendo es mantener la supremacía constitucional, y no podría el juez aplicar, en definitiva, una ley. Fíjense que ustedes, qué sé yo, tienen un código de procedimientos o un código civil viejo y están diciendo una norma o argumentando con una norma que ya está modificada por una ley posterior. Bueno, Iuria Cobrinubia, conocimiento del derecho, el juez haría que no puedan aplicar una ley que ya no está vigente, para aplicar la que corresponde, y quizás esa que corresponde, con relación a la anterior, sea inconstitucional. Es decir, cuando es patente, entonces el juez no solamente puede, sino debería o debe declarar la inconstitucionalidad aún de oficio. Y esto tiene que ver también ya con otra cuestión que vamos a ver, que es el control de convencionalidad. Porque la Corte Interamericana también dice a los estados partes del sistema interamericano que los jueces no solo podrán declarar inconstitucionalidad de una norma de oficio, sino también de convencionalidad de oficio, es decir, sin que las partes se la pidan. Así que esta es una consecuencia muy importante. Aquí vamos a ver casos en donde el control de constitucionalidad, siguiendo a las condenas o criterios de la Corte Interamericana, habla de arbitrariedad intolerable. Es decir, el recurso extraordinario, se llega a la Corte por recurso extraordinario, luego signo de queja, eso lo van a ver en el procesal, habla de la arbitrariedad como una llave de la Ley 48 también para abrir. Lo voy a pasar más rápido, porque esto no lo quiero complicar. Bien. ¿Está hasta acá control de constitucionalidad? ¿Cuáles son las características? Esto es lo que le vamos a preguntar. Ese cuadrito yo ya se los colgué, así que está allí. Recuerden, si estudian algún libro más viejo, va a decir que es a pedido de parte. La respuesta sería a pedido de parte, pero puede ser declarado de oficio. ¿Está? ¿Estamos? ¿Qué hora es? Sí, profe. Bueno, vamos a ir con el control de convencionalidad. Así como hay un control de constitucionalidad, respecto a que, obviamente, a la Constitución y a las leyes inferiores, Argentina, como ya les dije, forma parte del sistema regional. Y la Corte Interamericana es la intérprete de la Declaración Americana y la Convención Americana, es decir, del Pacto de San José de Costa Rica. Vimos cómo funcionaba en ese bloque de constitucionalidad federal, ¿no? Veíamos que esa pirámide hoy no estaba un poco achatada, ¿no? En su vértice, porque es proclive a la recepción de los derechos humanos y que tienen jerarquía constitucional. ¿Para qué sirve el control de convencionalidad? Bueno, según Albanese, es la garantía destinada a obtener la aplicación armónica del derecho vigente. ¿Cuál?
el derecho local, pero el derecho internacional, y el derecho que surge de la Convención Interamericana, el sistema interamericano. Esto es muy novedoso y aparece solamente el sistema interamericano, el control de convencionalidad. Algunos van a decir que el control de convencionalidad en definitiva es el control de constitucionalidad, pero no es lo mismo, porque el control de constitucionalidad es respecto a nuestra constitución, o a una constitución de un Estado parte. El control de convencionalidad es el test entre no solamente nuestra constitución, sino que nuestra constitución se adapte o adecue a las convenciones, a la Convención Interamericana. Y otros tratados también, por ejemplo, el de violencia de la mujer, la Convención de Belén do Pará, todos del sistema regional. Pero vamos al punto. En el 2006 fue la primera vez que en mayoría la Corte Interamericana habló de la palabra control de convencionalidad. Antes ya lo había hecho con un juez de la Corte mexicano, García Ramírez, en otros casos, pero en disidencia, en minoría. Pero la mayoría dijo, el Poder Judicial, hablando del Poder Judicial de cada uno de los países, ¿no?, debe tener en cuenta, en este caso era Chile, no solamente el tratado, ¿no?, el tratado del sistema interamericano, el Pacto de San José y la Convención, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención. Es decir, se produce una consecuencia, la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional. Este trabalenguas lo que significa es que ya el Poder Judicial, los jueces, las cortes, no solamente deben mirar a su constitución, sino que deben mirar un techo más arriba y ver qué es lo que dice la Corte. ¿Para qué? Para que se mantenga el efecto útil, es decir, que Argentina modifique, Chile, Perú, Brasil, ciertos estándares para los efectos de no repetición de violación de derechos humanos. Fíjense, lo dijo en el año 2006, avanzó más la Corte, dice, cuando un Estado ha ratificado un tratado como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sus jueces también están sometidos a ella, los que les obliga a velar por el efecto útil de la Convención, que no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones objeto de IRFI. Y concluye, el Poder Judicial debe ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Una norma puede ser constitucional pero ser inconvencional, es decir, estar en contra de la Convención, y esto le puede generar responsabilidad internacional al Estado argentino. De hecho, ha pedido, por ejemplo, Argentina fue condenada, en un caso llamado Kimmel, por el delito de calumnias e injurias, en el cual dijo, el Código Penal argentino está mal, no se sabe qué es bien la calumnia y la injuria, y ahí hizo que se modificara el Código Penal, y ese artículo se derogara. Fíjese el control de convencionalidad hasta dónde llega. En este mismo caso, en Trabajadores Cesados del Congreso, la Corte Interamericana, siguiendo o retomando lo que hablábamos hace un ratito, dice también, los jueces deben declarar aún de oficio el control de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, que Argentina, en este punto, iría de la mano, digamos, sería coherente con los estándares de la Corte Interamericana, porque aquí hay un control de oficio, a uno que no se lo pida. Acá está el fallo Kimmel, no los voy a cansar con fallos en el cual la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana y obligó a que modificara la situación carcelaria, obligó a que los recursos de casación en materia penal de las condenas no solamente revisaran el derecho, sino los hechos, es decir, una revisión amplia, obligó a reajustes jubilatorios, es decir, la Corte argentina, voy a dejar de compartir para no... La Corte argentina va marcando ciertas pautas, y por ejemplo, en algunos casos se puede decir, bueno, lo que pasa es que un exceso de control de constitucionalidad puede llevar a la dictadura de los jueces se están metiendo y los jueces en cuestiones que no son competentes. Por ejemplo, en Badaro, que yo les mencioné, Badaro tiene que ver con los reajustes jubilatorios. Cuando llegó a la Corte Argentina, el caso Badaro, que es un jubilado que decía que tenían que reajustarle los saberes, la Corte intimó al Congreso diciendo, miren, hagan una fórmula de que de esta manera no pierda poder adquisitivo y esté de acuerdo con los estándares para las jubilaciones.
lo intimó. ¿Qué hizo el Congreso? Nada. Son sentencias exhortativas. Dicen, bueno, hay una nueva modulación, una nueva actuación del Poder Judicial, donde le dice a los poderes públicos, al legislativo o al ejecutivo, bueno, haga esta medida. Yo no soy el encargado, por ejemplo, de arreglar el riachuelo. Está el caso Mendoza, la contaminación del riachuelo. Bueno, hagan las políticas públicas tendiendo a que no se siga contaminando. De la misma manera, nos va a pasar con muchas cuestiones en las cuales la Corte exhorta a los poderes públicos, en este caso el legislativo o el ejecutivo, para que haga determinada política pública. Caso Badaro, hubo otro caso Badaro, porque como el Congreso no le hizo a Badaro la liquidación de acuerdo a un estándar, la Corte fijó un aumento. Entonces la crítica puede ser, ¿se convierte en legislador? Sí, se convierte en legislador. En principio, la declaración de inconstitucionalidad, cuando se hace efectiva, es el Poder Judicial o el órgano que esté encargado del control de constitucionalidad se convierte en legislador negativo, porque anula la ley. Esto es lo que los franceses se quejaban, ¿no? La posibilidad abrogatoria. Pero también, muchas veces, este avance del Poder Judicial es por el retroceso de los dos poderes en hacer sus funciones. Es decir, que la cuestión del control de constitucionalidad hoy está más que vigente en todos lados, en todos los sistemas, y que los modelos que yo dije que son puros, fíjense que no son tan puros. Nuestro modelo puro de control de constitucionalidad tenía que ser a pedido de parte. Sin embargo, ya vimos que ese principio hoy está resentido o que admite que sea de oficio. Bueno, me cansé de hablar rápido. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Tienen el libro de Jiménez? ¿Tienen algunos fallitos? Acuérdense que esto de control de convencionalidad no está en el libro de Jiménez, que tampoco está en la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Pero lo cierto hoy es que se puede, es decir, una respuesta correcta es, puede declararse. No es que se derogó, pero el pedido de parte. Pero lo deben pedir las partes, pero los jueces pueden declarar de oficio. Digo por los que o no están o leen del libro y después se olvidan. No está en el libro de Jiménez porque esta es una jurisprudencia posterior, de Vidal Campos. Pero ya es un principio que se vio reblandecido en alguna parte, ¿no? Porque permite que sea de oficio. Lo mismo en las cuestiones políticas no judiciables. En el constitucionalismo clásico, el Poder Judicial no se debía meter en los derechos sociales, no se debía meter tenía mucha veda, digamos, tenía algunos cotos que no podían ingresar. Hoy el control de constitucionalidad es amplio. Cuestiones que antes decían, bueno, el juicio político tiene control de constitucionalidad, decían no, bueno, ahora sí. Es decir, como decía Vidal Campos, si la Constitución es suprema, y si esta supremacía, esta fuerza normativa que da la Constitución, entonces debe irradiar a todo el sistema constitucional. Y por lo tanto, no debe haber áreas exentas de control de constitucionalidad, salvo que sean muy, muy, muy excepcionales y que tengan que ver con políticas públicas de oportunidad, mérito y conveniencia. Con esta conclusión, entonces, más o menos cerraríamos la clase, y si no hay preguntas, las seguimos el lunes que viene. ¿No hay? Bueno, entonces, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Hasta Chao, luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.